Esto es Español para Todos. Soy Jerónimo Rosete y les doy la bienvenida a Proyecto E. El tema de la clase de hoy es el cartel. Vamos a conocer su estructura y cuál es su función dentro de una campaña publicitaria. Para ello ya están con nosotros los maestros Mejer Márquez y José Luis Manguila. Comenzamos. Esto es Proyecto E. Muchas gracias, Jero. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar del cartel como un recurso para llevar a cabo una campaña publicitaria. Les quiero comentar y compartir el caso de Jade, quien se percató que en su colonia los vecinos desperdician constantemente el agua. Por eso, ella ha decidido tratar de resolver este problema llevando a cabo una campaña con carteles, pero no sabe cómo elaborarlos. A continuación, vamos a describir qué materiales vamos a ocupar precisamente para apoyarle en este importante proyecto. Bueno, pues vas a necesitar realizar algún tipo de investigación o consulta, ya sea en medios electrónicos o en algún medio impreso. Necesitarás lápices, lapiceros, algunas hojas donde puedes registrar tu consulta. Posteriormente vas a ocupar un papel, plumones, pegamento, tijeras, algunas revistas para que puedas realizar recortes y finalmente algún tipo de cinta para que puedas pegar tu cartel. Comenzamos. Bienvenidos, jóvenes. Ahora les voy a platicar un poco acerca del cartel como un texto que vamos a estar revisando y trabajando en esta sesión. Fíjense que para empezar debemos definir un poco a qué tipología textual pertenece el cartel. En algunos lugares se considera que es un texto informativo, en otros se considera que es un texto publicitario o incluso puede llegarse a considerar un texto apelativo, ya que va a intentar disuadirnos de alguna situación. Depende ahora sí que el contexto en el que nosotros lo encontremos. Tú lo podrás encontrar en contextos en los que va a intentar dar a conocer o motivarte a que compres algún producto, en el que intente promover contigo alguna situación, alguna buena actitud, o incluso también se utiliza en contextos académicos para publicar los resultados de algún hallazgo o algún artículo científico. Sin embargo, en esta ocasión vamos a referirnos principalmente a aquellos que tú vas a utilizar en el contexto escolar, que son un poco para realizar campañas o revisar la publicidad en general. Fíjate que por otro lado, hablar de carteles no es cosa sencilla. Regularmente tendemos a simplificar aquello que debe ser un cartel y seguramente aquellos familiares que tengas o conocidos que sean diseñadores te podrán hablar al respecto de cómo es que elaborar un cartel tiene unas especificaciones muy severas, muy concretas, dependiendo de las normas editoriales que tú persigas. Para nosotros vamos a considerar el cartel organizado, dividido en dos grupos generales, que son los más accesibles para ti, los cuales son los carteles informativos, que será el primer tipo, en el cual van a intentar que tú informes a un grupo de personas, al receptor de algún evento, de alguna situación, de algún producto, o bien puede ser un cartel formativo. En él lo que se pretende es que tú promuevas o logres desarrollar ciertas actitudes, ciertas perspectivas respecto a un tema, igualmente en un grupo de receptores. Esto que te comentaba acerca de las normas editoriales, pues definen incluso las medidas particulares tanto para la tipografía, o sea, la letra que vas a utilizar en el cartel, como para las dimensiones de los papeles que se utilizan para imprimirse o para elaborarse. Estas son, algunas de ellas son 50 por 70 centímetros, 90 por 120 centímetros, 70 por 100, 35 centímetros por 50, en fin, va variando dependiendo del uso que se le va a dar y dónde se va a imprimir ese material. Existen normas también que se definen de acuerdo a la claridad y a la accesibilidad que quiera dársele a este cartel. Si quieres, de qué tan lejos quieres que se note ese cartel. Y eso también determina el uso de los colores, la cantidad de texto que puedes poner y, en fin, el tipo de imágenes. Para resumir todo esto que te acabo de comentar, te invito a que veamos aquí está en el pizarrón, en la lámina, algunas de las características esenciales de lo que es el cartel. En el recuadro de color azul tú puedes observar que dice que llame la atención. Recuerda que el propósito del cartel es atrapar a tu lector, que lo vea. Si está en alguna, no sé, se me ocurre en alguna parada de autobús, o si está en la escuela, o si está fuera de algún lugar concurrido dentro de tu comunidad, pues que pueda notarlo, ¿no? Que lo atrape. El segundo elemento, que es el recuadro de color gris, vas a encontrar que es la simplicidad.
Este elemento tiene que ver con que no pienses en llenar de información ese cartel. Si lo haces, nadie va a querer leerlo porque va a ser demasiada información y como vas de paso no te vas a detener. Así que piensa que debe ser simple, debe ser fácil de manejar. La tercera característica es la que aparece en el recuadro morado, que es expresar el mensaje con la menor cantidad de elementos. Muchas veces creemos o regularmente en la escuela vemos carteles donde ponen en una sección un planeta que está sonriendo y en la otra un planeta que está triste o tachado, ¿no? De color café, tratando de hacer alusión a lo mejor a la contaminación o al deterioro del ambiente. Piensa que debe ser con la menor cantidad de recursos que tú puedas utilizar para que demos el mensaje que deseas transmitir. El siguiente elemento o la siguiente característica es que debe ser comprendido fácilmente. Imagina que lo pueden entenderlo tanto niños, adultos, personas ya mayores y puedan asimilar el mensaje que tú deseas compartir. Otra característica es que debe verse desde varios metros, que ya te lo había comentado previamente. Obviamente ello depende del formato y el tamaño en el que tú vas a estar trabajando, pero siempre debes tener en mente qué tanto deseas que sea perceptible ese cartel que tú estás elaborando. Además de ello, debe tener buena composición, que es otra característica, y tener buena composición implica un poco meternos en aspectos técnicos. De manera formal sería que haya contrapeso, equilibrio y otros conceptos que tienen que ver con teoría y composición de la imagen, pero de manera concreta nos referimos a que tú al verlo no veas que toda la información está replegada en una esquina, ¿no? Todo apilado, todo junto, o que está lleno de letras, ¿no? Sino que debe tener una distribución equilibrada, debe ser llamativo. Te aseguro que si procuras esa cuestión del equilibrio, que haya el número igual de elementos arriba que abajo, de un lado que del otro, tu cartel se verá muy bien. La última característica es que debe ser creativo. Así que imagina aquello que puedes decir y cómo lo puedes decir sin que sea redundante, sin que sea obvio, pero que al mismo tiempo sea fácil de entender. Fíjate que en algún momento apareció una campaña en la cual promovían que dejemos de consumir, pues sobre todo tabaco. Entonces imagínate que apareció una persona y que con su cigarro el humo le dibujaba una horca con la simple silueta del humo. Era evidente que se refería a intentar promover que dejemos de fumar. Entonces, piensa cuáles podrían ser estos nuevos diseños, estas nuevas propuestas que tú podrías hacer para que logres el fin de crear una campaña que resuelva alguna situación. Eso es todo. Muchas gracias, maestro Mejer, por compartirnos la estructura de un cartel. A continuación vamos a conocer este proceso de creación. El paso número 1 va a ser seleccionar un problema de la comunidad. El 2, analizar y seleccionar los recursos para el cartel. El 3 será elaborar tu cartel. Y finalmente, el punto número 4 es la difusión. Vamos a iniciar con el punto número 1, que es seleccionar un problema de la comunidad. Bien, para que puedas llegar a seleccionar este problema, es importante que consideres en una lluvia de ideas una serie de situaciones que haya en tu comunidad, en tu espacio, que te estén afectando y que afecten, por ejemplo, a tus vecinos. Una vez que hayas definido estos problemas, revisa cuál es el que puede tener la mayor cantidad de afectados, si tú como alumno puedes participar o colaborar o aportar en la solución y si se puede resolver mediante una campaña. Si del listado que tú hiciste de los problemas hay alguno que consideres que cumple estos criterios, te repito, cantidad de afectados, si los alumnos pueden colaborar en la solución o si se puede resolver de una campaña, si se cumplen estos 3 criterios, te sugiero selecciones ese problema que cumple con estos 3 puntos. Posteriormente, analiza ese problema, sus causas y sus consecuencias. ¿Qué está provocando que se esté llevando a cabo, que suceda este fenómeno? ¿Qué consecuencias tiene para sus habitantes? Cuando ya hayas también definido este punto, ahora sí puedes pasar al siguiente punto, que es considerar un propósito. A considerar el propósito con el que lo vas a realizar. Depende, por ejemplo, si lo que quieres es informar, persuadir, sensibilizar, etc. Si tu fin es informar, pues verás qué estructura puede tener tu mensaje. Si tu fin es persuadir, también deberás considerarlo para ver de qué manera puedes distribuir tus imágenes o qué imágenes vas a usar. Por ejemplo, la que nos mencionaba el maestro Mejer del tabaco. Es una manera como de persuadir al público. También otras tienen la finalidad de sensibilizar sobre alguna situación. Ahora también debes considerar en qué lugares se difundirá, porque es muy importante también
en qué espacios los vas a llevar a cabo. Actualmente incluso se puede difundir en medios electrónicos, pero también lo podemos hacer de manera física. También, ¿qué duración va a tener tu campaña? Si vas a tratar de, si lo vas a hacer como por etapas y a lo mejor ahorita utilizas el cartel en ciertos espacios con cierto mensaje y posteriormente empleas otros carteles una vez que hayas consolidado cierto mensaje. También es muy importante que consideres al público. ¿A quiénes quieres llegar? En este caso, por ejemplo, en el problema que se planteaba de Jade sobre el agua, el desperdicio, pues ella deberá considerar a qué público objetivamente quiere llegar. Bien, el siguiente punto es el paso número 2, que es el análisis y selección de los recursos para el cartel. En este punto es importante también que consideres que el mensaje debe promover un cambio de actitud, debe tratar de persuadir a un público determinado. Bien, para eso te voy a mostrar una serie de puntos que nos van a dar mayor detalle de este punto número 2 que te estoy mencionando. Ya te lo había mencionado. Debes buscar que tenga una invitación a cambiar de actitud este mensaje, esto que tú quieres elaborar, que trata de persuadir a quien lo lee, que se dirija a un público determinado. Este punto es súper importante. ¿Por qué? Porque, te repito, si tú quieres dirigirte hacia jóvenes, debes utilizar otro tipo de imágenes y otro tipo de mensajes, pero si tú te quieres dirigir a lo mejor a un público adulto, tendrás que adaptar tus mensajes y también tus imágenes. También debes verificar que contribuya tu mensaje, tu recurso, a la solución del problema que se está planteando. Debe ser también fácil de recordar, un mensaje súper fácil, que de tal manera que incluso aquí puedes utilizar ciertas figuras o algo. Debe ser atractivo también, de tal manera que cuando vayan pasando a lo mejor en la bicicleta o en el auto, los vecinos inmediatamente lo volteen, lo identifiquen y lo relacionen la imagen con lo que tú estás estableciendo de texto. También debes usar alguna función retórica, ya te lo mencionaba. Debe también contener una solución al problema que tú estás planteando. Estos son, si tus recursos que vas a utilizar cumplen estas funciones, es el recurso idóneo para que tú puedas proyectarlo en tu cartel. Bien, el paso número 3, ahora sí, es la elaboración del cartel en forma. Bien, para que tú puedas elaborar este cartel en forma, te sugiero que debe ser directo, un mensaje directo, que ya te lo habíamos platicado, una imagen de impacto, una tipografía legible y un tamaño adecuado. Recuerda siempre que pueda visualizarse, que haya, ya lo mencionaba el maestro Mejer, que haya un equilibrio entre el texto y la imagen, y sobre todo mucho ojo con tu ortografía al momento. Por ejemplo, vamos a ver aquí uno. Aguas con el agua, ¿no? Es un mensaje directo, gotita a gotita ya queda poquita. Aquí vemos cómo está entrando una función retórica, de tal manera que el público lo pueda recordar. Y la imagen, ¿no? A lo mejor podemos hacer una pequeña distribución, tú lo puedes considerar, de tal manera, aquí hay algo de equilibrio, pero podríamos mover esta acá de tal manera que la gotita esté señalando, etcétera. Eso tú lo vas a ir acomodando y viendo de qué manera funciona más con tu público. Ya que tienes precisamente tu cartel, te sugiero pasar al paso número 4, que es la difusión. Te repito, lo puedes hacer de manera en medios físicos o también en redes sociales para que tus vecinos estén pendientes de los mensajes que tú quieres llegar a difundir. Bien, pues adelante. Ahora en esta sección, a través del tiempo, quiero compartir contigo algunos datos respecto a las publicaciones de los carteles. Fíjate que de los primeros que se tiene en registro es un papiro que data del año 3000 a.C., que fue encontrado precisamente en las ruinas de la ciudad de Tebas, en Egipto, y en él se anunciaba o se pedía que fuera devuelto un esclavo. ¿Te imaginas? Un esclavo de una tienda de un tejedor llamado Apu. Entonces, fíjate cómo los usos de los carteles han ido variando conforme se va desarrollando la historia de la humanidad. Actualmente sabemos que, bueno, podemos encontrar infinidad de ellos, y eso se lo debemos gracias al tiempo que se ha desarrollado, sobre todo la imprenta, y que ha podido ser más sencillo
producir los carteles que antes eran únicamente mediante el proceso artesanal. Imagina, a mano cada cartel. En la actualidad ya no es así, así que bueno, aprovechemos de la tecnología y sigamos haciendo campañas para resolver problemas de nuestras comunidades. Eso es todo. Aquí en Palabras que Inspiran, regularmente te recomendamos algunas obras que tú puedes consultar, algunas lecturas que puedes hacer para incrementar tu acervo respecto a los temas que vamos revisando en cada una de las sesiones. El día de hoy no es la excepción, pero antes de pasar a nuestra recomendación, sí quiero insistir mucho en que cuando nosotros consultamos algún tipo de carteles, que es el tema del día de hoy, algunas campañas publicitarias, debemos de ser muy cuidadosos, sobre todo de entender o de tratar de comprender y criticar de manera muy precisa y muy informada lo que estamos recibiendo en esa campaña, para que así puedas tener la mejor de las herramientas para tomar buenas decisiones. Entonces el día de hoy vamos a recomendarte un texto que, aunque ya te hemos mencionado previamente, pues el maestro José Luis nos va a hacer favor de platicar un poco más al respecto. Sí, efectivamente, como bien los mencionas, ya habíamos platicado acerca de él cuando vimos la historieta. Pero ahora lo vamos a abordar desde otra perspectiva. Es el libro de 1984, su autor es George Orwell, y en él vamos a poder encontrar a una sociedad en la cual el gran hermano, el Big Brother, controla precisamente todo lo que sucede, pero algo muy interesante, ¿cómo lo controla? A través de la propaganda, a través del uso de carteles. Entonces vemos qué tan poderosos pueden ser los mensajes que podemos utilizar, ¿no? Fíjate que incluso hay muchas ocasiones en las cuales pasan desapercibidos algunos elementos que nos puede ofrecer la lectura. Estaba yo leyendo algunas publicaciones donde comparaban precisamente el contenido de este texto y lo trataban de ajustar a nuestra realidad contemporánea, ¿no? Y decían algunas similitudes que hay. Incluso salieron otras publicaciones que se refieren a años posteriormente, como 2084, que son otros textos diferentes, pero que finalmente toman como base lo que proponen en ese maravilloso libro de 1984. Es la recomendación que les hacemos el día de hoy. Bien, ahora pues nos toca el turno de darles las gracias por su esfuerzo y dedicación para realizar su proyecto. Recuerden compartir el cartel que hayan realizado al correo que más adelante va a aparecer en su pantalla y sobre todo no olviden anexar su cartel a su carpeta de experiencias. Nos vemos en el próximo programa. Antes de irnos, les recuerdo que si tienen algún comentario, alguna duda o alguna pregunta, la pueden hacer llegar al correo electrónico que en este momento aparece en sus pantallas. Esto fue Proyecto E. Los invitamos a que estén con nosotros en la próxima emisión.